Bueno, vamos a empezar entonces con esta última conversación del día de hoy, que obviamente no va a ser, o sea, ya después de aquí, pues le podemos seguir en otro lado, no se preocupen, pero sí tenemos que cubrir bien el tiempo. Y este último libro que vamos a comentar por acá es el libro Internacionalismo Crítico y Luchas por la Vida, hacia la construcción de horizontes futuros desde las resistencias y las autonomías. Es un libro coordinado por mi querido amigo Francisco de Parres Gómez, doctor en antropología y postdoctorante en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, y que tiene una serie de autores y autoras que ya nos estarán platicando. Y bueno, lo van a comentar la compañera y doctora Aida Hernández del CIESAS de la Ciudad de México y el camarada doctor Gilberto López y Rivas de Lina Morelos, que hoy fue nuestro anfitrión. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a empezar por allá, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Decir que muchos y muchas de las que estamos aquí tenemos múltiples afiliaciones y pues fue en el marco del colectivo por el florecimiento de los pueblos que coincidimos y nos encontramos, se cruzaron los caminos de todos los que estamos aquí enfrente y varios de los que están abajo, y yo también soy parte de la red de feminismos descoloniales, que también estamos varias aquí. Pues quiero empezar diciendo que el libro Internacionalismo Crítico, Luchas por la Vida hacia la construcción de horizontes futuros desde la resistencia y autonomías, coordinado por Francisco de Parres Gómez, aquí presente, es una crónica de distintas experiencias de internacionalismo crítico, así como una reflexión analítica de los retos que implica construir alianzas a través de las fronteras y una invitación a enfrentar las políticas globales de muerte con políticas globales de cuidado de la vida. Se trata de un libro urgente y necesario en estos tiempos difíciles en los que el capitalismo necropolítico está poniendo en peligro el futuro de la humanidad, de la madre tierra con todos los seres que la habitan. En el año y medio que ha transcurrido desde que el libro fue publicado, el genocidio en Gaza ha acabado con la vida de más de 54,000 personas. Ha desplazado a unas 200,000 y ha destruido toda la infraestructura educativa y sanitaria en ese territorio. Rita Laura Segato nos habla de la literalidad de la consigna Palestina somos todos y todas. Lo que está sucediendo en Gaza, la imposición de la ley del poder de muerte, es un mensaje de destrucción para toda la humanidad. Nada podrá parar ese poder de muerte en ningún territorio si en este hay recursos naturales o riquezas que se ambicionen. Es por eso la literalidad, nos dice Rita. Todos somos Palestina, porque todos y todas podemos ser arrasadas por ese poder de muerte. Lo que está sucediendo en Gaza, pues, nos muestra la incapacidad de los estados del mundo y de los organismos internacionales para parar el genocidio. Es un mensaje de muerte para la humanidad entera. Todos, más temprano que tarde, seremos Palestina. Es por eso que urge estas alianzas a las que este libro nos invita. Paralelamente, el reloj climático nos dice que estamos a menos de 5 años de alcanzar el punto sin retorno del calentamiento global. Les comentaba a mis amigas que tengo un hijo que es un ambientalista radical y todos los días me va poniendo el reloj climático para que sepamos que estamos corriendo contra el tiempo. Al mismo tiempo que Donald Trump, el presidente del país más poderoso del mundo, rompe todos los acuerdos climáticos que su antecesor hizo para tratar de paliar, aunque sea mínimamente, los efectos de las políticas energéticas en el medio ambiente. En este contexto, la invitación que el EZLN ha venido haciendo una y otra vez desde su surgimiento a articular nuestras resistencias a nivel global, se vuelve hoy más que nunca un llamado urgente. Los y las autoras que reúnen sus escritos y reflexionan en este libro fueron inspirados e inspiradas por la travesía por la vida zapatista realizada en el 2021 por integrantes del EZLN y del Congreso Nacional Indígena. Se trató de la primera parada de una iniciativa
que creemos que sigue en curso y se propone darle la vuelta al mundo y visitar distintas experiencias de resistencia de abajo y a la izquierda en los 5 continentes. La primera delegación de esta travesía partió de las costas mexicanas el 3 de mayo del 2021, cuando aún estábamos en medio de la crisis pandémica, en un barco que se nombró como La Montaña. En él iban 4 mujeres, 2 hombres y una persona no binaria denominada como Otroa, de la que Silvia Marcos nos ha escrito y teorizado abundantemente. De ahí que decidieran nombrar la delegación Escuadrón 421. Conociendo la ironía y las referencias históricas que muchas veces hace el zapatismo, el nombre probablemente se remita al Escuadrón 201, la unidad de combate aéreo mexicana que durante la Segunda Guerra Mundial participó en la liberación de las Filipinas de las fuerzas imperiales japonesas en el verano de 1945. Este escuadrón se ha convertido en un símbolo del internacionalismo mexicano contra el imperialismo representado en aquel entonces por el eje Alemania-Japón-Italia. La referencia al Escuadrón 201 nos recordaba una tradición de internacionalismo que ha sido parte de toda nuestra historia. Sin embargo, el Escuadrón 421 no estuvo integrado por militares ni fue una unidad de combate, sino que estuvo formado por bases de apoyo zapatista que tuvieron la misión de articular alianzas en la lucha por la vida y abonar a las semillas de la resistencia, como señalaban en uno de sus comunicados. No solo para abrazar a quienes en el continente europeo se rebelan y resisten, también para escuchar y aprender de sus historias, geografías, calendarios y modos. Este libro es una crónica y un testimonio de esos aprendizajes. Algunos de los autores y autoras de este libro acompañaron esta travesía. Otros más la siguieron y la apoyaron a la distancia y reflexionan sobre los aprendizajes de este internacionalismo crítico. El libro está integrado por 18 capítulos, escritos por 19 autores e integrados en 4 secciones. Una primera intitulada El internacionalismo del siglo XXI para transversalizar las luchas, se analiza el internacionalismo zapatista y se ubica en el marco de los procesos del internacionalismo indígena. Esto es muy importante, creo yo, porque en estos momentos, de una manera bastante silenciosa, existe un internacionalismo indígena que se está articulando a través de distintas redes utilizando los medios virtuales. Acabo de compartir ahorita un libro que se hizo con aborígenes australianos, First Nations de Canadá y algunos intelectuales en México que están luchando contra las herencias del capitalismo necropolítico que está vinculado a estas herencias coloniales. Y es parte de este internacionalismo crítico al que nos invitan. La segunda sección, intitulada La importancia de las mujeres en los procesos revolucionarios, aborda los aportes de las mujeres zapatistas y de otras regiones indígenas que han hecho al replanteamiento de la política desde lo cotidiano, destacando sus aportes teóricos y políticos en la defensa de la vida. La tercera sección, Otro arte, otra cultura, otros medios de comunicación, se centra en el artivismo, es decir, en la importancia que el arte ha tenido como herramienta de denuncia y resistencia, y paralelamente analiza el surgimiento de medios alternativos de comunicación que permiten confrontar la hegemonía política y epistémica de los medios oficiales, que se están utilizando en este momento para naturalizar la violencia y para silenciar el genocidio. Finalmente, la cuarta sección, Opciones alternativas frente a la crisis global, nos regresa a la esperanza. Creo en este sentido que cerrar nuestro evento del día de hoy con este libro es también una manera de cerrar desde la esperanza. Nos muestra cómo los proyectos societales de los pueblos kurdos, de los mayas, coinciden en enfrentar los proyectos globales de muerte con opciones civilizatorias que defienden la casa común y reivindican otras formas de hacer política, recuperando, por ejemplo, la fuerza de la espiritualidad y la comunalidad. Debido al poco tiempo que tengo, he decidido centrarme en la segunda parte, en la segunda sección del libro, que está dedicada a la lucha de las mujeres. También honrando lo que ha sido nuestra trayectoria como red de feminismos descoloniales, haciendo eco y acompañando muchas de estas luchas.
Esta sección está integrada por 4 capítulos, escritos por Márgara Millán, Carolina Díaz Íñigo, Lola Cubels Aguilar y María Ignacia Ibarra. Y nos acercan a lo que el zapatismo ha llamado la revolución dentro de la revolución, es decir, a la política en femenino, que las mujeres zapatistas y otras mujeres de los pueblos originarios han venido desarrollando para enfrentar las múltiples violencias capitalistas, racistas, heteropatriarcales que acechan sus vidas y las de sus comunidades. Márgara Millán nos dice que se trata de apuestas civilizatorias alternativas que buscan cambiar el rumbo del proyecto de muerte de la modernidad occidental. En este contexto no hay más que 2 opciones: apostar por la vida o dejar que la inercia de la política de muerte nos arrase. El libro es una invitación a parar esta inercia, una invitación a apostarle a las políticas por la vida y articular nuestros múltiples espacios de resistencia en un internacionalismo crítico que nos haga llevar nuestras luchas más allá de las fronteras, que nos lleve a articular estas resistencias con otras resistencias que de distintos modos y formas se están realizando en los 5 continentes. Nos dice también que habitamos una guerra que se manifiesta como modernización, desarrollismo, extractivismo, racismo y feminicidio. El mandato de las mujeres se niega a reproducir esta guerra. Se trata de cuerpos que resisten en colectivo, mediante prácticas de cuidado de la vida. Para esta autora, la feminización de la revolución consiste en poner la vida en el centro, en defender la madre tierra. Y cito: la revolución con R minúscula pone en el centro la risa, los afectos, la creatividad, la alegría, lo colectivo y también la espiritualidad. Creo que esta manera de entender la política de lo cotidiano está presente de distintas maneras en los 4 artículos en los 4 capítulos que integran esta parte y que dialogan mucho con el libro de la poética zapatista de Silvia. En este mismo sentido, Carolina Íñigo nos habla de la importancia que tiene combatir la crisis civilizatoria desde la afectividad. El poder se impone con odio, con desprecio por la vida de los y las pobres racializadas. Ante esta colonialidad de la afectividad, la autora propone movilizar el sentido político y emancipatorio del amor. Haciendo eco a las feministas afroamericanas como Bell Hook, Carolina nos recuerda que más que un sentimiento, el amor es acción y es una práctica necesaria para la transformación y la justicia social. En el libro que vimos hoy en la mañana sobre la afectividad, vemos nuevamente esta apuesta. Yo he venido escribiendo sobre la pedagogía del amor que las madres buscadoras han venido desarrollando para confrontar la pedagogía de la crueldad que arrasa nuestros territorios. Y creo que aquí hay una apuesta política que varias feministas estamos viendo muy claramente, ¿no? Esta politicidad desde el amor que confronta este odio de muerte. El internacionalismo de las mujeres zapatistas, que se ha puesto de manifiesto en los múltiples encuentros internacionales de mujeres que luchan, ha reunido a mujeres cis y trans de todo el mundo en una apuesta por construir comunidades afectivas que compartan no solo sus dolores, sino también sus esperanzas. Por su parte, Lola Cubels, en su capítulo ¿Dónde están los compañeros?, la participación de las mujeres en la gira por la vida en el país valenciano, hace una invitación al internacionalismo de izquierda a ser autocrítico ante las culturas patriarcales que siguen determinando las militancias aún abajo y a la izquierda, dejando en manos de las mujeres la logística y las prácticas de cuidado que posibilitan el desarrollo de las movilizaciones, y tomando como ventana etnográfica la misma visita que hizo la delegación zapatista al país valenciano. Lola nos muestra cómo las enseñanzas zapatistas plasmadas en la Ley Revolucionaria de Mujeres no han desestabilizado las jerarquías de género que siguen caracterizando a los grupos solidarios en Europa,
en donde las mujeres cargaron con todo el trabajo de hormiga que hizo posible la travesía por la vida, y que incluía toda la logística de organización, mientras que los hombres estaban en primera fila para tener un protagonismo cuando se trataba de tomar el micrófono y ocupar el espacio público. Creo que es una crítica muy honesta que se hace desde adentro y que pues nos hace eco en muchos contextos, ¿no? Su texto es un llamado a desestabilizar estas jerarquías, pero también a confrontar los esencialismos feministas e incluir la diversidad de cuerpos no heteronormados que resisten a las violencias patriarcales. Es a la vez una invitación a construir masculinidades alternativas que considera fundamentales para las luchas feministas. Tener hombres como cuidadores que pongan también la vida en el centro de sus luchas. Su texto es un llamado a no abdicar en la lucha por transformar nuestras relaciones como internacionalistas anticapitalistas. Mientras la leía, pensaba mucho en algo que les escuché a las mujeres zapatistas en uno de nuestros múltiples encuentros. Y decían, si queremos acabar con la opresión de los finqueros, tenemos que incluir a los finqueros que habitan nuestras casas. Yo añadiría también a nuestras organizaciones de abajo y a la izquierda. Finalmente, María Ignacia Ibarra nos invita en su texto a acercarnos a las epistemologías indígenas para descolonizar nuestros feminismos y nuestros internacionalismos. A partir de sus experiencias trabajando con mujeres mijes en Oaxaca, con mujeres mapuche en el Gualnapu y con mujeres zapatistas en Chiapas, la autora nos habla de sus aprendizajes en torno al cuidado común, a la importancia de la espiritualidad como sostén de las luchas. Creo que esto es un elemento bien importante que también está presente en muchas de estas maneras de entender la política desde lo cotidiano. El pensar la espiritualidad fuera de las instituciones religiosas. Para mí, acompañar el eje de iglesias y espiritualidad desde la Brigada Nacional de Búsqueda me ha acercado a la fortaleza de las madres buscadoras. Cómo la espiritualidad es un eje que permite recuperar, recargar la energía política. En este artículo de Ignacia Ibarra, de nuevo se visibilizan los vínculos afectivos como redes que sostienen la vida y que permiten crear comunidad en un mundo cada vez más fragmentado por la violencia del capital. Se trata de un texto tejido con voces y escritos de intelectuales de pueblos originarios. En ese sentido, creo que ella también recupera esa metodología de Silvia de la escucha, ¿no? Están en el centro las voces de ellas, no para citar y teorizar sobre ellas, sino para dialogar con estas voces como teorizaciones sobre el mundo. Y estas voces han venido a recordarnos que un feminismo que no es antirracista y anticolonial no podrá desestructurar las raíces de las violencias patriarcales que afectan nuestras vidas y territorios. Este es solo un breve recorrido por las enseñanzas e inspiraciones que nos comparte este libro. Les invito a bajarlo gratuitamente de internet, a leerlo con detenimiento, a saborear la esperanza que nos transmite, a cargarse con la energía política que nos comparte, a recargarse para seguir tejiendo redes de solidaridad y sororidad que cruzan fronteras y que se globalizan. Necesitamos globalizar la defensa de la vida, globalizar la esperanza para confrontar la globalización de la muerte que nos acecha. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Primero que nada, antes de comenzar, pues a comentar el libro, quería yo agradecer al equipo que está aquí presente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque gracias a ellos se ha podido dar toda esta jornada en vivo. Me reporta el joven Daniel que ya tenemos casi 600 visitas, ¿no?, a lo que ha sido la jornada, lo cual pues es muy satisfactorio. Agradecer también a mis compañeros de Lina en el museo, que también nos han pues dado todas las facilidades para tener esta jornada, vuelvo a repetir.
Y bueno, también mandarle un saludo a Jorge Alonso, porque creo que a través de su cátedra se ha dado la posibilidad de abrir espacios al pensamiento crítico, y como él dice, en la cátedra que lleva mi nombre, dice siempre, o que lleva su nombre, pues se han estado publicando libros como el que ahora presentamos, pero también otros más que aquí mismo también se comentaron. El libro fue dedicado a la memoria de Pablo González Casanova, el comandante Pablo Contreras, ¿verdad? Lo coordinó aquí el antropólogo a mi derecha, Francisco de Parres Gómez, y es una obra colectiva que cuenta con 19 autores, que por cierto fue muy buena la portada del libro, porque pues era una gran dificultad como tener una portada tan buena y al mismo tiempo tener a todos los autores ahí mismo en la portada. Muchos de ellos ya se podrán reconocer, han estado presentando los libros, ¿no? Muchos son de este colectivo. Y la obra colectiva pues cuenta con estos 19 autores, prácticamente todos del entorno solidario zapatista, y también con el Congreso Nacional Indígena, y se sitúa los autores en diversos territorios, luchas y procesos vinculados al pensamiento crítico necesario para enfrentar los desafíos globales de nuestro tiempo, cubriendo en sus casi 600 páginas 4 ejes temáticos que se interconectan y complementan. En primer lugar, el internacionalismo en el siglo XXI para transversalizar las luchas, una palabra difícil, ¿no? En segundo lugar, la importancia de las mujeres en los procesos revolucionarios que Aida ya mencionó. Otro es arte, otra cultura y otros medios de comunicación. Y cuarto, alternativas frente a la crisis global, precedidos de una introducción que anuncia cantos de esperanza y utopías realizables. Desde diversas perspectivas y con los matices y las variantes personales y profesionales de este abigarrado colectivo de saberes, en el libro se debate en torno a la policrisis global, multifactorial, civilizatoria y planetaria que vive la humanidad, y que se expresa, ya no diría cambio climático, sino crisis climática, la cada vez más peligrosa situación internacional por graves conflictos bélicos, interestatales y propios del terrorismo global de Estado, que pueden desencadenar enfrentamientos estratégicos entre los bloques de poder mundial. Las formas de acumulación capitalista, militarizada y delincuencial, que cobran el carácter de conflictos armados internos no reconocidos y cruentos procesos de ocupaciones recolonizadoras de extensos territorios sujetos al saqueo corporativo, en el que participa cada vez con mayor frecuencia el llamado eufemísticamente el crimen organizado, provocando desplazamientos masivos de población en aumento, masacres, feminicidios y represiones de las resistencias comunitarias y de las clases subalternas que luchan por la sobrevivencia de la especie humana y por la vida en el planeta. Precisamente en este adverso contexto a contracorriente que el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional plantean sus iniciativas, que podrían ser consideradas un esfuerzo denodado por construir el internacionalismo crítico del siglo XXI, al emprender
las tareas inconmensurables de visitar los rincones de abajo y a la izquierda de los 5 continentes para encontrar alternativas emancipatorias al colapso en curso que el capitalismo está provocando en todo el orbe. El conjunto de los trabajos, de una manera u otra, reconoce el esfuerzo de los mayas zapatistas en lo que se ha denominado los aniversarios 40, 30, 20. Esto es, los 40 años de la fundación de esta organización adscrita a la Liberación Nacional y que reivindica el zapatismo histórico, los 30 años del inicio de su levantamiento armado el año pasado, en el 94, y los 20 años de la creación de los caracoles, una de las expresiones autonómicas de sus gobiernos de mandar obedeciendo. De alguna manera, y sin proponérselo, el colectivo autoral rinde homenaje a los hermanos y hermanas del EZ por este peregrinar por los ámbitos de una práctica política que en el polo opuesto, que es el polo opuesto de la clase política y las izquierdas tuteladas, esta izquierda que dice para todos todo, para nosotros nada. Señalados como localistas y autonomistas radicales, los mayas zapatistas han insistido a lo largo de los años en proponer iniciativas de largo alcance, como la Convención Nacional Democrática en el 94, el primer encuentro americano por la humanidad y contra el neoliberalismo en 1996, el encuentro intergaláctico, la marcha de los 1111 zapatistas en el 97, la marcha Color de la Tierra en el 2001, el encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo en el 2007, el Festival de la Digna Rabia en el 2008, la extraordinaria experiencia de la Escuelita Zapatista del 2013 y el 2014, y un año después el pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, entre otros, y la singular iniciativa de buscar inscribir en la boleta electoral de las elecciones presidenciales del 2018 a la compañera vocera del CNI, María de Jesús Patricio Martínez, y lo que ha representado la Declaración por la Vida, dada a conocer en el 2021, que significa un singular llamamiento en defensa de la humanidad. El libro que estamos comentando se constituye en una luz de rebeldías y sueños antisistémicos que, como faro en la oscura noche de las traiciones, los pragmatismos y el oportunismo de la política institucional y de las izquierdas domesticadas, alumbra las embarcaciones para que arriben seguros al puerto del pensamiento crítico que no se cansa y que no se rinde. Gracias, Francisco, por coordinarnos en este esfuerzo. La moderación de Beto es bastante autónoma también. Bueno, pues agradecer al público que está acá, por supuesto también a las personas que se están conectando en internet, a mis colegas, a Aida, a Gilberto, a Beto por moderar, y pues contarles que precisamente este es un esfuerzo colectivo, pensando en que quizá una iniciativa como la Travesía por la Vida no podía contarse de otra manera. Yo de alguna manera creo que es una interpretación mía, así como el 1 de enero de 1994 nos levantamos con la primera declaración de la Selva Lacandona, así hasta llegar a la sexta declaración en el año 2005. Para 2020-21, precisamente la Declaración por la Vida es como una especie de un nuevo proceso constituyente de las resistencias a nivel global, o por lo menos a eso invita, por no decir que es una séptima declaración, si así también se quiere leer. No olvidemos además que es una declaración que, sobre todo, la invitación es encontrar lo que nos hace iguales, ¿no? Y la Declaración por la Vida tiene una serie de descripciones, ¿no?, donde nos dividen océanos, nos dividen diferencias, nos dividen gustos, nos dividen carencias, y un sinfín de cosas.
pero hay que encontrar lo que nos hace iguales y esa es la invitación que nos hace el ZLN, creo que desde siempre. Entonces, me gusta pensar esta, digamos, configuración de lo que fue la travesía por la vida, como ya decía Gilberto, como una continuidad histórica de otro tipo de iniciativas que ha hecho el ZLN desde el 1 de enero de 1994. Y si se escucha el audio de la declaración de guerra, pero también si se le da la declaración, decían, en un primer momento, invitaban a todo el pueblo de México a unirse. Sin embargo, al mismo tiempo creo que conforme ha pasado el tiempo, pensando en que ya son 40 años de la fundación y también 30 años del alzamiento armado, ha habido una transformación en términos quizá del mismo propio sujeto político al interior del ZLN, donde en algún momento había una apelación quizá más de corte nacional, pero también con algunos, digamos, características étnicas más específicas. Sin embargo, con el paso del tiempo y cada vez más fuerte, se ha transitado hacia una lucha por la humanidad, ¿no? Así con mayúsculas, o también lo que Alicia Castellanos en su texto nos diría, una invitación a construir ese gran nosotros que somos, ¿no? Al mismo tiempo pienso que, por ejemplo, el 96 fue un quiebre con la política a nivel nacional, en donde los pueblos se dejaron de ver como depositarios de políticas públicas y más bien se vieron como sujetos de derecho, pero que también en esta transformación de ejercer la autonomía ya no como una autonomía de jure, sino más bien como una autonomía de facto, lo interesante es que es una autonomía en continua transformación que se nutre incluso ahora de un proceso internacionalista y que también eso fue uno de los intereses de intentar recoger diferentes voces intergeneracionales o transgeneracionales en el libro, pensando en que se recuperan también tradiciones de el internacionalismo histórico, como por ejemplo en el caso de Gilberto, de Alicia, de Luis Hernández Navarro, donde nos hablan de los procesos de Nicaragua, de El Salvador, pero también de la Guerra Civil Española, de las brigadas internacionalistas, pero que también transita hacia perspectivas, digamos, como las de Hernán Ubiña o Inés Durán Matute, que nos hablan de cuáles serían esos componentes o esas características del internacionalismo actual, y que, por ejemplo, Inés nos diría probablemente no tengamos que hablar de internacionalismo, sino de transterritorialismo, ¿no? Pensando en que el diagnóstico de la crisis global sistémica trasciende las fronteras, trasciende las naciones, y precisamente de lo que se trata es de derribar esos muros que construye el capital para hermanar las resistencias. Entonces podemos ver que una continuidad entre estas diferentes luchas, pues precisamente es la tierra y el territorio, ¿no? Las metáforas de agua, por ejemplo, los bosques, ¿no? Las montañas. Y un poco por lo que sabemos ahora, que fueron de las experiencias con las que las comunidades zapatistas se fueron a encontrar en lo que renombraron como Slumilka-Shenkop, quiere decir tierra que no se rinde, tierra que no se desmaya, es que esos dolores que podemos encontrar en este continente, Abya Yala, podríamos decir, también se encuentran de ese otro lado del charco, ¿no? En Europa, que se nos ha vendido como el culmen de la civilización, que se nos ha vendido como el tiempo lineal al que debe de aspirar cualquier invención del tercer mundo, diría Escobar. Sin embargo, vemos que allá también tienen proyectos como el tren transártico, que está atacando, por ejemplo, a los pueblos Sami, que también son pueblos originarios en Europa, o también vemos que tienen población precisamente en el Mediterráneo, donde justo mucha población palestina, árabe, africana, muere constantemente en las costas de Grecia, y donde en alguna parte del libro, por ejemplo, se habla como los mismos días que murieron alrededor de, me parece, 600 personas al hundirse un barco enfrente de las costas de Grecia, se estaba hundiendo un submarino en las costas de, bueno, del norte de Estados Unidos, en una expedición del Titanic, para buscar los restos del Titanic, donde iban 5 supermillonarios y donde hubo un despliegue tremendo de fuerzas de helicópteros, submarinos, aviones, en un ejercicio binacional México-Canadá, y por otro lado, frente a las zonas del no ser, ¿no? Diría Fano, ¿no? A esa imposibilidad ontológica de los nadie,
pues los recursos que se destinan para esas vidas migrantes, por supuesto que nunca van a ser los mismos, ¿no? Sin embargo, precisamente las comunidades zapatistas son algunas de, digamos, de las alteridades con las que se fueron a encontrar Europa, además de colectivas, por ejemplo, por los derechos de las trabajadoras sexuales, del movimiento migrante, del movimiento afrodescendiente, de los ocupas en zonas urbanas. Y ahí es, recuperando también lo que decía Aida, cómo los pueblos están dando la pauta de ese internacionalismo que, así como de alguna manera deslocaliza en un primer momento quizá el sujeto que en un principio pudo tener un corte más étnico en los inicios del movimiento zapatista y que después ahora transita a una lucha por la humanidad, vemos esa deslocalización del sujeto que en algún momento fue un internacionalismo quizá más de corte obrero, ahora a un internacionalismo de los pueblos que caminan el territorio y que a fin de cuentas lo que están haciendo es una lucha por la vida. El libro es un esfuerzo que intenta tender esos lazos, que intenta dar cuenta de quizá de las experiencias más grandes a nivel internacional, pensando en lo que representa que una delegación de alrededor de 177 zapatistas y casi una treintena más del Congreso Nacional Indígena crucen el Atlántico. Primero la delegación que nos contaba Aida en un barco, en un despropósito completo, por lo menos de acuerdo a la lógica tradicional, y después llegar en un avión, en una delegación para aterrizar en Austria y dar la vuelta a 19 países, que con el mensaje que yo me quedaría que nos dan las comunidades zapatistas es que precisamente esto se da además en una época de total encierro, ¿no? Del COVID-19, ¿no? Donde uno de los comunicados, el subcomandante insurgente Moisés dice, las zapatistas somos el virus de la resistencia, y como el virus de la resistencia vamos a dar la vuelta a todo el mundo, ¿no? Entonces, esperar que ese proyecto siga, no sin obviar que precisamente estuvimos hace unas semanas allá y mientras las comunidades, por ejemplo, convocan a festivales de artes y ciencias afuera del CIDES Unitierra de la Universidad de la Tierra, se mandaron a patrullar, por ejemplo, patrullas de la Guardia Nacional, y semanas después también fueron desaparecidos en una operación de desaparición forzada porque se vieron implicadas fuerzas del Estado. 2 zapatistas que estuvieron más de 50 horas desaparecidos fueron encarcelados, imputándoseles cargos de secuestros y drogas y quién sabe qué tantas cosas, y fue precisamente gracias a la legitimidad, a la ética que tiene el movimiento zapatista, pero también a la fortaleza y a la presión de la sociedad civil que sigue acompañando el movimiento, que los compañeros lograron ser libres al poco tiempo, por fortuna, porque además no se les puede demostrar nada, pensando en que el territorio zapatista precisamente es el único territorio en México donde no existen feminicidios, donde no hay trasiego de drogas, donde no hay tráfico de personas, donde no hay trata de personas, donde tampoco se cultiva o se siembra ningún tipo de estupefacientes, y precisamente territorios como ese son los que amenazan al imperio de la muerte y del capital. Entonces, celebrar una vez más la resistencia del ZLN, que vale decir, es una de las inspiraciones más fuertes para este colectivo y que también es el pretexto para esta presentación de libros que tuvimos hoy acá con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, muchísimas gracias, Gilberto, y muchas gracias, compañera Aida. Tenemos unos últimos casi 20 minutos para que hagamos ahí último círculo de palabra, de conversación, volviendo a reiterar el agradecimiento a todas las compañeras y compañeros que nos ayudaron en el micro, en abrir las puertas, en acomodar, en poner la transmisión. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, ahora pues les pasamos ahí la pelota de aquel lado. Ustedes digan cómo quieren, alguien si quiere comentar, sería bienvenido, sería muy bueno preguntar, comentar, etcétera. Ah, sí, también del que quieran, de en general de la jornada, de lo que gusten. Bueno, ya, Caro. Siempre cuesta trabajo la primera y luego ya. Sí.
Bueno, para Beto, eh, la otra vez también tuve la oportunidad de presentar tu libro y te hice una pregunta y se quedó ahí. Entonces, yo quería preguntarte cómo fue que trabajaste con las maestras y cuáles fueron esos retos de encontrarte, digamos, con ellas en trabajo de campo, y que si nos narras un poco justo lo que ellas enfrentan de estas violencias, que se suma además la cuestión de que son mujeres. Eso. Sí. Yo quería saber un poquito más de cómo ha sido la reacción de los compañeros de la CENTE frente a tu investigación, porque supongo que la habrás presentado con ellos. Me gustaría mucho saber cómo ven ellos reflejada su experiencia cotidiana tan difícil. Hay otras. Bueno, sobre el libro de Beto. ¿Así? No, está apagado, ya lo apagué. Me estoy boicoteando solita, ¿no? Ahí está, ahí. Sale, gracias. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí. Bueno, sobre el libro de Beto. Comentaste algo que me pareció, bueno, me llegó mucho a mí. El maestro era una persona que enseñaba contenidos a partir de un currículum a niños encerrados en una escuela. Bueno, ok. Resulta que la situación de violencia que los maestros dicen no se va a acabar, y a lo mejor en eso de que pronto todos seremos Palestina, hay una reconfiguración. El maestro se convierte en maestro de cuidados, en maestro de estrategias de supervivencia, en maestro de alegrías en medio de las violencias. Quisiera visualizar esas nuevas subjetividades y esas nueva cultura educativa, porque me parece que, bueno, como que para allá vamos, ¿no? Entonces ahí hay una reconfiguración de la educación y de la escuela. ¿Qué ves tú? ¿Quieren que juntemos otra? ¿O alguien más? Tengo una pregunta para Paco. A ver, faltan tiempo. A mí algo que me daba curiosidad, yo no fui a Europa, era que cuando estábamos siguiendo la travesía por la vida, veíamos que, bueno, que estaban varios, el movimiento de resistencia en el norte contra ¿cómo se llama? Canal, ¿no? Luego a Defendre, de acá abajo en Francia. No había posibilidad de invitar, porque casi todas las voces del internacionalismo estaban más bien de este lado. Bueno, Lola Cubels estaba de allá. Si de estos movimientos de resistencia que se visitaron, no había posibilidad de invitarlos a reflexionar, o se mantienen esos vínculos. ¿Qué pasó con ustedes, los que fueron, con los proyectos de resistencia que visitaron? Bueno, entonces, ¿contesto si quieren? ¿Sí? ¿O hay alguien más? Yo modero, yo contesto. Me doy la palabra. Bueno, sí, pues para mí sí fue un desafío construir este trabajo de recopilación de las memorias, de los testimonios de las maestras. Uno, porque pues sí, el ambiente del magisterio es un ámbito muy masculinizado, y entonces pues llego a ciertos niveles con ellos que igual y no llego con ellas tampoco, ¿no? Entonces eso sí fue una dificultad. Pero las personas, las compañeras con las que yo estuve, muchas de ellas conocidas a través de los profes varones, pues fue muy interesante saber como que sí había particularidades de sus experiencias, pero yo pensé al inicio que todo era en clave de que ellas tenían
pues una percepción diferenciada de los riesgos y las particularidades de los riesgos que como mujeres maestras viven en estos entornos, ¿no? Hasta que conocí una maestra que me dijo lo contrario y dije, qué interesante, porque ella me dijo, pues más bien ellos son los que tienen que tener pues miedo porque el riesgo está sobre ellos, porque ellos buscan hombres de estas edades más o menos, y yo cuando ya manejo mi carrito yo solita, yo sé que a mí no me van a detener, porque yo no soy alguien que les interese, ¿no? Decía esta maestra. Entonces yo puedo llegar incluso a diálogos que los maestros varones no llegan con estos gentes que están en el grupo armado que controlaban esta zona, que era de producción de limón también, y bueno, eso nos muestra un espejo diferente, que yo creo que de fondo pues también hablaba la historia de la maestra, porque la maestra sí era de una región en particular donde ella había crecido con este conflicto, y entonces de cierta manera sí tenía una habituación a estos grupos armados, estaba muy familiarizada en el sentido de la cercanía en la vida cotidiana que tenía con estos procesos. Entonces yo creo que por eso su percepción era como de, no hay tanto problema, porque pues al final yo crecí aquí, sé cómo se comportan, ¿no? Y ella todavía tenía la narrativa, que para muchos profes ya no, la de que si no te metes con ellos no se meten contigo, ¿no? Entonces ella todavía la mantenía, pero pues era contrastante con otros casos de otras maestras que yo conocí, e incluso algunas que ya no cupieron en el libro, que iban a contracorriente de ese pensamiento, ¿no? Y ahora recientemente, bueno, escribí apenas un artículo de una maestra de Zaguayo, que es maestra de preescolar, y ella hace un trabajo muy chévere en torno a la colaboración con las madres de familia para soportar, digamos, las tareas y el resguardo de la propia escuela. Y ahí sí veo que esta maestra pues, sí tiene un vínculo mayor que los maestros varones en la congregación de las maestras en talleres de tejido, en talleres de dibujo, y hicieron una cooperativa donde empezaron a hacer como unas canastas, porque ahí se hacen unas canastitas como de palma, y esas canastitas las empezaron a vender a través de una inversión colectiva, y el dinero se les fue dando a las madres de familia que tenían menos recursos. Entonces fue una estrategia como para ayudarles económicamente a algunas madres de familia, pero que resurgió de un contexto también de mucha presencia de grupos delictivos, que yo creo que esa maestra, o sea, sí hay una noción diferente del cuidado y de las formas en las que se establecen estos vínculos entre las maestras madres de familia, que si hubiera habido puros maestros varones en esta escuela, por ejemplo, en este caso particular. Y muchas de estas estrategias yo como que apenas estoy viendo esta onda del cuidado, pero yo no la quise agarrar así tan rápido porque a lo mejor estoy mal, ¿no? Pero fue como dije, esta es una agenda de investigación muy desde de las mujeres, de los feminismos, y como que me voy a ver medio raro así como que agarrándome esta teoría para ya explicar luego porque me gusta y porque está un poco boga. Entonces, no sé, a lo mejor estoy mal, pero no quise entrarle mucho, dije, ay, mejor con cuidado. Pero ahorita me he encontrado un par de artículos maravillosos, uno sobre un muchacho que estudia maestras en la periferia de Río de Janeiro y tienen unas prácticas tan similares a las maestras que conozco, que dije, está impresionante, ¿no? O en Argentina los trabajos de Silvia Greenberg, que también muestran un poco ese fenómeno desde la clave de los cuidados. Entonces ahí hay una deuda que espero llenar en algún momento. Y lo otro es que afortunadamente a mí me tocó hacer trabajo de campo cuando el sindicato estaba unido, o sea, había solamente dos corrientes, y una corriente era muy mayoritaria en el estado y yo hice la investigación con ellos y con ellas. Lamentablemente cuando acabé la investigación vino un cambio seccional, y ese cambio seccional se fracturó, y por operaciones del Morena a nivel del estado en Michoacán, pues el magisterio, la sección 18 se dividió y ahorita hay 8 corrientes. Y entonces eso ha dificultado muchísimo que yo pueda ir, porque también hay un celo en el profesorado sindicalista, y entonces si yo voy con unos, pues ya no iré con los otros, ¿no? O sea, si es así, hay que tomar cierta postura, y entonces por eso he sido muy cuidadoso en eso, y no hemos estado dialogando más, pero en el propio transcurso de la investigación antes de la publicación del libro, yo sí me di cuenta que hubo ciertos cambios porque tenía mucho diálogo con la gente que era del comité seccional en ese entonces, y el secretario general hizo muchas declaraciones públicas que históricamente nunca habían hecho.
acerca de las repercusiones de la violencia criminal. Y eso para mí pues ya fue pues un aliciente de decir, por lo menos sí escucharon tantito de lo que fuimos a platicar en asambleas de profes, ¿no? O que lo hayan hablado en consejos técnicos también, eso fue para mí muy valioso. O sea que sí hubo una reflexión mínima sobre el tema, pero poco a poco los maestros se están dando cuenta que estas cosas tienen que hablar y a lo mejor yo pienso que en un futuro poner en las demandas como magisterio sindicalista, porque eso no está. Ahorita es un tema políticamente fuera de la agenda, ¿no? Entonces, ojalá algún día se ponga porque me parece muy pertinente de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. Y lo último era sobre la escuela, ¿no? Y sobre el papel de estos profes, ¿no? Claro. Sí, sí, sobre todo eso porque los maestros y maestras, sí, en alguna región en la que he estado sobre todo, había una valoración anteriormente de su imagen como agente moral, ¿no? O sea, intocable, de respeto, una figura ahí muy importante en las comunidades, pero eso ha ido cambiando y como ahora hay otros referentes morales, ¿no? Líder criminal tal vez, etcétera, pero no porque sean imaginarios que la gente de ahí se imagina en torno a la industria cultural o imágenes, porque creo que no operan igual que aquí en la ciudad. Allá porque ellos lo ven, porque, o sea, lo conocen, o sea, saben quién es el cacique que después se hizo el líder de la agrupación criminal, o sea, no se van tanto con el cuento porque pues es parte de la vida cotidiana, pero sí quieren aspirar a hacer eso, ¿no? Y los profes, algo que me parece muy interesante es que al final de cuentas buscan que la escuela se convierta, por eso digo que sí hay una reconfiguración, porque la escuela ya no tanto tiene el sentido de trampolín de ascenso social, ¿no? O sea, ya como que esa imagen se ha desquebrajado, pero sí funciona como un espacio de contrapeso a la economía ilegal y en algunos casos lo hemos visto casi que aquí está la escuela y enfrente está el campamento del grupo armado y los profes hacen lo posible para que los estudiantes estén aquí y no se pasen enfrente, ¿no? Y eso me parece tremendo porque al final ese nuevo compromiso docente y esa nueva configuración del profe, pues nos habla de que en algunos lugares y en algunos casos de estos maestros, ellos sí están apelando a decir, el campo de acción que yo tengo todavía es posible para evitar es la incorporación de estos jóvenes en una lógica que terminan siendo la clase trabajadora del crimen organizado, como la llama Natalia Mendoza, ¿no? O sea, al final la carne de cañón, decía un profe. Entonces, creo que ahí se están cambiando esos modelos morales, pero hay que investigarlos de manera local, de manera regional, porque yo veo que está pasándose a otro nivel, ¿no? Y ya por último, volviendo a lo de Caro, antes de que se me vaya, ahorita me estoy enfrentando a este reto porque estoy con las compañeras de la CENTE en Sonora y las compañeras son así, las que dominan lo sindical, son puras compañeras. Y está bueno porque tienen otras referentes, otras ideas, otras formas de entender el conflicto armado, que a lo mejor no lo hacen así como súper explicativo, racional, pero tienen unas maneras diferentes que me parecen bien interesantes de documentar y que están haciendo, o sea, no solamente diciendo, que están haciendo muy por abajito del agua, muy desde la sutileza, y eso, pues ojalá lo podamos documentar bien. Bueno, muy rápido porque también queremos cuidar los derechos sindicales, ¿no? Que se han logrado gracias a la lucha, pero pensar que sí, de alguna manera es un diálogo que intenta ser transgeneracional. Entonces, por ejemplo, en la parte histórica, donde se habla de la Comuna de París, o donde se habla, como decía yo, de las brigadas internacionalistas o de la Guerra Civil Española, de experiencias como El Salvador o Nicaragua, mucho lo relatan las voces que lo vivieron, como Alicia, como Gilberto, pero también hay un internacionalismo que Luis Hernández Navarro nos muestra desde ese tiempo, donde habla como, por ejemplo, el mismo LZLN en algún momento le llegaron a llamar la primera guerrilla posmoderna, por ejemplo, pensando en que utilizaba el internet, que mandaba comunicados, que se traducían a muchos idiomas, ¿no? Que siempre han jugado con este imaginario intergaláctico, por ejemplo. Entonces, hay una recuperación del internacionalismo más en clave, digamos, marxista, más tradicional, en términos de la tradición obrera, de
proletarios del mundo unidos, de esa hermandad y de esa fraternidad, pero también de cómo el zapatismo desde su levantamiento armado y desde antes estaba construyendo esos lazos que trascienden fronteras. Y también, bueno, como dije, ejemplos del internacionalismo de los pueblos actual. Pero en los casos concretos de la travesía por la vida, hay diálogo que hubiera sido, aunque también el tiempo era una limitante, encontrar, por ejemplo, un caso específico de no TAP, por ejemplo, ¿no? De en contra del ducto, o específicamente de zona a defender en Francia, que algunos lo sabía, pero muchas veces también al funcionar de forma asamblearia, por ejemplo, en el caso de la resistencia Sami, el tiempo no lo permitió. Sin embargo, precisamente la cátedra Jorge Alonso de este año, que el día de hoy terminó y que también los videos están en la web, recupera algunas de otras experiencias, por ejemplo, también de Europa, de esos diálogos que aún siguen como por ahí dando latidos. Pero también hay otros en el libro que no se enmarcan quizá en el contexto de la travesía por la vida como tal, pero que sí son ecos, y me permito referenciar la misma revolución del Kurdistán, ¿no? Donde nos escribe Aziz Aslan, pero también a Raúl Sibeki, que nos habla también de una especie de espejeo, de un internacionalismo desde la espiritualidad, en el caso, él por supuesto escribiendo desde el Uruguay, pero con un caso en la Amazonía brasileña. Está también el caso de Hernán Ubiña, que nos habla desde Argentina de cómo intentar construir una política en clave prefigurativa, es decir, que intente hacia apuntar a lazos más sólidos a futuro, ¿no? Que tomen muchas más implicaciones, incluso desde la interseccionalidad, por ejemplo, y que no solo sean como más reduccionistas, no solo la clase, solo la raza, solo el género, ¿no? Sino con una complejidad viendo a futuro cada vez más sólida, pero también otros ejemplos que se articulan específicamente con la travesía, como Inés Durán, que aunque está acá en Ciesas Occidente, ella tuvo la oportunidad de acompañar parte de la travesía específicamente en Alemania, por ejemplo. María Ibarra, que aunque ella es de origen chileno, ella escribe desde su experiencia, bueno, tú lo sabes, en Barcelona también, y lo conecta con el Gualmapu y con su experiencia en Oaxaca. Francesca Cosolino, que ella acompañó la travesía sobre todo en las redes de Francia, siendo ella italiana, entonces también por ahí nos hace unos espejeos y habla de la metáfora del barco. El mismo Bruno Baronet, que acompañó desde los medios libres y que nos habla de la importancia de la comunicación popular en diferentes lugares, digamos, territorios donde tuvo la oportunidad de acompañar a la travesía, que por lo menos fue el Estado español, Austria, Francia y otro lugar por ahí, la misma Lola Cubels, como tú la mencionaste. Entonces, bueno, esto de alguna manera intenta ser un crisol que inicia con una parte histórica, se articula en otras partes de la travesía y por el otro lado también da ejemplos, como en el caso de Xochitl Leiva, Raúl Sibeki o Aziz Aslan, que hacen otros esos, digamos, espejeos con otras experiencias internacionalistas, incluso desde la educación, ¿no? Como lo hace Xochitl con el caso de las universidades de la tierra. Entonces, bueno, esa es un poco la apuesta y ojalá después veamos los demás capítulos de la travesía por la vida. Sí. Pues no queda más que agradecer a todos, a todas por su asistencia. La mayoría de los libros que se presentaron el día de hoy los pueden ustedes no solamente consultar en la página de Rebelión, sino descargar también en la página de Rebelión y de Voces en Lucha, que son dos páginas muy solidarias radicadas en España con compañeros internacionalistas que llevan a cabo una tarea muy provechosa en favor de los pueblos. Entonces, por cierto, que cuando hacíamos solidaridades, decíamos que la solidaridad es la ternura de los pueblos, ¿no? Yo creo que nos quedamos en el sentido de este libro, que el internacionalismo es la ternura entre los pueblos. Pues muchas gracias y siendo las 5:01 terminamos. Gracias.